Muy bien, chicos, estamos en una nueva semana y esta semana corresponde a clima y tiempo. Bueno, primero vamos a hablar de qué es clima, qué es tiempo, aspectos generales. Chicos, no se olviden suscribirse a nuestro canal, que es obviamente Geo Rubén. Saludar a todas las academias de nuestra ciudad querida, que es Ayacucho, y también de Wanda, ¿no? Las mejores academias, como por ejemplo Antares, que me estaban pidiendo mucho los saludos, los chicos de Antares que están ahí siguiendo nuestro canal. También a los chicos de Huamanga, a la Academia Sofía, a la Academia, ahí está, vamos a hacer el Centro del Saber, ahí está el Centro Preuniversitario, los chicos del Centro Preuniversitario que están muy activos a nuestro canal. Muy bien, ya cumplido con los saludos, vámonos hacia este tema que es clima y tiempo. Recuerden, ¿qué es clima? ¿Qué es tiempo? ¿No? El tiempo es un estado meteorológico momentáneo. Recuerden, es pasajero, ¿ok? Muy pasajero. Recuerden que el tiempo se expresa en horas, se puede ver y se puede sentir, chicos. Recuerden, ¿ah? Por ejemplo, el tiempo es estudiado por la meteorología, ¿no? La meteorología después estudia los fenómenos meteorológicos. Por ejemplo, un fenómeno luminoso, el arco iris, es observable, ¿cierto? Se observa el arco iris, por lo tanto es tiempo. Además, el arco iris dura momentáneamente, dura solamente horas, ¿no? O incluso minutos. Vamos a ver un fenómeno, por ejemplo, la lluvia, o el nieve, el granizo, el pedrisco, la pirga, etcétera, son fenómenos meteorológicos que son momentáneos y recuerden, se expresa en horas, se puede ver y se puede sentir. Entonces, el tiempo es pasajero, el tiempo cambia solamente en horas, ¿no? Por ejemplo, una nube, chicos, las nubes cambian en horas, obviamente que cambian en horas, ¿no? Una nube no puede permanecer pues durante 3, 4 días, lo mismo, ¿no? Eso es tiempo, recuerden, cambia momentáneamente, ¿ok? La temperatura, por ejemplo, es tiempo, recuerden que la temperatura cambia siempre en horas, ¿no? Yo les he dicho que en clase, por ejemplo, los geógrafos tomamos 3 medidas, uno a las 7 antes del mediodía, otro a las 13 horas y otro a las 19 horas, ¿no? Es decir, tomamos pues mediciones, por ejemplo, a las 7 antes del mediodía tomamos una temperatura, supongamos Ayacucho, de 11 grados centígrados, ¿no? A las 13 horas, donde ya las temperaturas serán en mayor porcentaje, recuerden, de las 13 y 14 horas se da el mayor ascenso de la temperatura, y puede llegar hasta los 18, 20 grados centígrados, ¿no? Y a las 19 horas ya pues no habrá una temperatura que llega a 13, como estamos en verano, 13, 14 grados centígrados. Entonces, la temperatura está cambiando en horas, ¿no? Entonces, eso es tiempo, ¿ok? Muy sencillo. El clima, en cambio, ya es algo estable. Recuerden que el clima es la sumatoria de los tiempos en un promedio de 30 años. Por ejemplo, ¿cómo sé que Ayacucho tiene un clima templado seco? Ah, bueno, tiene clima templado seco porque he sumado los tiempos durante básicamente 30 años. Por ejemplo, las temperaturas, para sacar templado necesito temperatura y para sacar seco necesito precipitación. ¿Por qué seco? Porque solamente llueve diciembre, enero, febrero, marzo. Quiere decir que los demás meses es pura sequía. ¿Ok? Muy sencillo. Entonces, para poder determinar el clima, necesito la sumatoria de las temperaturas, la sumatoria de las precipitaciones. Recuerden que la ciencia que estudia el clima es la climatología y dentro de la climatología vamos a estudiar dos grandes autores, que es Alexander von Humboldt, que es el padre de la climatología clásica, y el otro que es Vladimir Peter Köppen, que es el padre de la climatología moderna, de la climatología actual, ¿no? Bueno, el clima y el tiempo tienen pues elementos y factores, recuerden, ¿no? Los elementos son las características propias que va a tener tanto el clima como el tiempo. Recuerden, vamos a hablar de la radiación solar, que es un elemento fundamental. Vamos a hablar de la temperatura, que es el estado de calor o frío que tiene la atmósfera. Vamos a hablar de la humedad atmosférica, que es el grado de vapor de agua que está suspendida en el aire. Vamos a hablar de la presión. Recuerden que la presión es el peso que ejerce, obviamente, el aire sobre la superficie terrestre, ¿no? Los vientos son movimientos de masas de aire en formas horizontales. Recuerden que la precipitación es la caída, obviamente, de agua, tanto sólida como líquida, ¿no? Y la nubosidad es la ubicación, recuerden, de nubes. Bueno, esto es el grado de condensación del vapor de agua, ¿no? Y cada elemento, chicos, recuerden, tienen sus propios instrumentos.
elementos, ¿no? Por ejemplo, para medir la radiación se utiliza el piranómetro, el actinógrafo, el perheliógrafo, el heliógrafo, etc. Yo les he puesto el heliógrafo, que es un instrumento muy importante, la temperatura, un solo instrumento que es el termómetro. Recuerden que la humedad se mide con varios, puede ser ciclómetro, que mide la humedad relativa y lo expresa en porcentajes, puede ser el hidrómetro, el evaporímetro, ¿ok? La presión, un solo instrumento que es obviamente el barómetro. La dirección de los vientos se mide con la veleta, la velocidad con el anemómetro, pero si quiero medir los dos, se utiliza el anemoscopio. ¿Okay? La precipitación se mide con un solo instrumento llamado el pluviómetro. La nubosidad se ubica con un instrumento llamado el nefoscopio. Recuerden que nosotros los geógrafos hacemos mediciones constantes de temperatura, de humedad, de presión, de vientos, y encontramos zonas que tienen la misma temperatura, o la misma presión, o la misma, no sé, la misma dirección de vientos. Entonces, a eso se les llaman isolíneas. Por ejemplo, si tienen la misma temperatura, se les llaman isotermas. Si tienen la misma presión, isóbaras. Por ejemplo, ¿no? Si tienen la misma radiación, isohelias. ¿Ok? Isohelias. La misma temperatura, isotermas. La misma humedad, isohídricas. La misma presión, obviamente isóbaras. La misma dirección de vientos, isotacas. Profe, la misma precipitación, obviamente isoyetas, y la misma nubosidad, la misma ubicación de nubes se llaman isonefas, ¿no? Hay un montón de isos. Bueno, acá están los más importantes. Otro que podría preguntarnos sería el tema de la evaporación. Si encuentro zonas que tienen la misma evaporación, se les llaman isohombras. ¿Qué son estas? Isolíneas. Y recuerden que las isolíneas sirven ¿para qué? Para hacer mapas meteorológicos y mapas climáticos, ¿ok? Entonces, el clima y el tiempo tienen elementos, pero también tienen factores. Recuerden que los factores son los que lo alteran, los que lo cambian, los que los modifican. Y hay dos factores, ¿no? Factores cósmicos y factores geográficos. Los cósmicos, como su nombre mismo dice, cósmicos son, pues, generales, son externos, ¿ok? Afectan a todo el planeta. Por ejemplo, la energía solar, los movimientos tanto rotación como traslación, la forma de la Tierra, la inclinación del eje terrestre, que son factores que afectan a todo el planeta. Por ejemplo, la forma de la Tierra, recuerden que determina las zonas climáticas. ¿Cuántas zonas? 3 zonas. Una zona tropical, una zona templada y una zona fría. Esta forma, llamada geoide, llamada esferoide, está determinando los climas en el planeta. Por lo tanto, está afectando tanto al clima como al tiempo. Está alterando. Es un factor cósmico. Cuando yo digo geográfico, recuerden que es un factor específico, un factor interno que afecta a un lugar determinado, ¿no? Acá tenemos la latitud, tenemos la altitud, tenemos el relieve, la oceanidad, la continentalidad, tenemos las corrientes marinas y la cordillera de los Andes. Recuerden que vamos a hacer un ejemplo de las corrientes. Por ejemplo, el Perú tiene dos tipos de corriente, que es la corriente del Niño, que viene desde el Golfo de Guayaquil hasta Piura, y la otra corriente, que es la corriente peruana, que viene del centro de Chile hasta Piura, ¿no? Entonces, estas dos corrientes son fundamentales y afectan el clima de nuestro país. La corriente del Niño genera un clima semitropical y la corriente peruana un clima subtropical. Como ven ustedes, estas corrientes marinas están alterando un lugar específico, un lugar determinado. Por eso se llama geográficos. ¿Ok? Y quizás el factor geográfico más importante en el Perú es la cordillera de los Andes, que está determinando una megadiversidad de climas en nuestro país. Y recuerden, ojo, recuerden el ojito perver. Por favor, recuerden que la longitud no es un factor. Quiere decir que la longitud no altera ni el clima ni el tiempo. No es ni cósmico, ni geográfico. Muy bien, chicos, esto sería la semana de hoy, un resumen general. Ya le estaré subiendo el siguiente video a hacer, vayamos entendiendo cada elemento, ¿no? ¿Qué es radiación? ¿Qué es temperatura? ¿Qué es humedad? ¿Qué es presión? ¿Qué es vientos? ¿Qué es precipitación? Y nubosidad. Nos vemos en el siguiente video y no se olvide suscribirse a nuestro canal. Un buen día para todos.